Les quisiera invitar a leer un texto en el Antiguo Testamento, un profeta llamado Profetas Menores, el libro de Sofonías, el libro de Sofonías. Sofonías, el capítulo 3. Algunas Biblias, en la página 858, vamos a leer un versículo. Sofonías 3:17. Sofonías 3:17. Dice: Jehová, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Lo leemos de nuevo. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Hemos dicho en otras oportunidades que se le llama profetas menores, no porque sean menos importantes que los profetas mayores como Daniel, Isaías o Jeremías o Ezequiel que estábamos escuchando hace un rato, solamente porque son menos capítulos que tienen sus libros. Por ejemplo, Sofonías, hemos leído en el último capítulo, capítulo 3, un libro aproximadamente corto, pero tiene una verdad que, si bien sirvió a los propósitos de Dios en el tiempo de Sofonías, también está pensado algunas profecías en el futuro. Y en este versículo, al leerlo, al meditar, al pensar, podemos ver claramente cómo la salvación estaba pensada por Dios desde mucho tiempo atrás. Y esto coincide con lo que decía Pedro. El apóstol Pedro dice que un cordero de Dios sin mancha y contaminación, preparado, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que ahora en los postreros tiempos, por amor de nosotros, se ha manifestado. Es que la salvación del hombre en la mente de Dios estaba hace mucho tiempo. Este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Son misterios que a veces, si comenzamos a pensar, a meditar, podríamos llevar mucho tiempo pensando en una idea. Y hay una que unos jóvenes llegaban a un punto pensando en esto y llegaban siempre al principio y se hacían la pregunta, pero entonces, ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Y siempre que comenzaban a ver todo lo que nosotros conocemos, todo lo que está a nuestro alrededor, tenemos que considerar un creador. Y el libro de Romanos, el capítulo 1, nos habla de esta verdad, que los hombres adoraron e hicieron ídolos a las criaturas antes que al creador. Adoraron al sol, adoraron a reptiles, adoraron a la luna, adoraron a dragones. En todas las culturas antiguas, adoración a las criaturas antes que al creador se cumple. Siempre llegamos a ese punto. ¿Y quién creó a Dios? Y no lo vamos a poder entender porque Dios es el creador. Dios es el creador, como decía mi hermano, del cielo, la tierra. Él creó también el tiempo, el cronos, cronológico, los días, los años. Él los creó para nosotros, pero para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, como las vigilias de la noche que pasaron. ¿Qué nos quiere decir eso? Que para Dios no hay un tiempo, Él es eterno. Nosotros tenemos un principio, pero nosotros tenemos dos destinos. Y esa verdad es fuerte.
Cada uno de nosotros tiene un principio, pero cada uno de nosotros por la eternidad estará en el cielo con el Señor o estará en un lugar llamado infierno con Satanás y sus ángeles, porque Eclesiastés 12 dice que nos acordemos de nuestro Creador en los días de tu juventud. Dios creó todas las cosas y un lugar tan malo, tan perverso como el infierno, podríamos pensar cómo Dios pudo crear algo así. La verdad que dice que fue preparado allí para el diablo y sus ángeles. El hombre no tenía por qué ir ahí, pero lamentablemente, también lo hemos escuchado, Adán y Eva pecaron. Adán y Eva transgredieron el mandamiento de Dios, por lo tanto, Dios fiel a su palabra los castigó y los expulsó del paraíso. No les tembló la mano para expulsar del paraíso a Adán y Eva porque él ya había dado una orden. No titubeó en enviar un diluvio en la generación de Noé porque él había advertido. No dudó en enviar un castigo sobre Sodoma y Gomorra porque él había hablado. Y la maldad de los hombres de Sodoma y Gomorra había subido sobre la presencia del Señor y delante de él no puede haber pecado. Pero, ¿qué nos dice Sofonías? Que a pesar de todo esto, de todo lo malo que podemos ver en nuestra sociedad, Él está en medio. Dios está en control de todo. No pienses tú que a Dios se le escapó algo de las manos. Hasta el mismo hecho de la muerte del Señor en la cruz estaba todo en el anticipado conocimiento y determinado consejo de Dios. No hay casualidad, no hay improvisación. Dice que el Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, se regocijará sobre ti con cánticos. A Dios le agrada salvar. Dios quiere salvar. Hay gozo en los cielos, dice un texto. Hay gozo en los cielos delante de los ángeles de Dios por un pecador que pasa de muerte a vida. Imagínate. Una persona escuchando el Evangelio, creyendo el Evangelio, pasa de muerte a vida. Y en ese acontecimiento de la muerte a la vida hay gozo delante de los ángeles de Dios en los cielos. Hay alegría. Y Dios, dice aquí, se regocijará sobre ti con cánticos, se alegrará, se gozará con alegría. ¿Acaso pensamos que a Dios le gusta castigar? Está por toda la Biblia que Dios es amor. Dios ha mostrado su amor a los hombres. En esto se mostró el amor de Dios para con los hombres, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, los pecadores. ¿Cómo es posible que podamos pensar que Dios no quiere la salvación del hombre? Otro pasaje. No quiero yo la muerte del impío. El propósito de Dios no es la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y se vuelva de su mal camino. Es el propósito de Dios. Ese es el anhelo en el corazón de Dios. Pero mira tú, todo el plan que Dios ha creado, el cordero que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo, que Dios haya enviado a su Hijo a este mundo para salvar a los pecadores, que el Señor Jesucristo haya muerto en la cruz. Poderoso, Él salvará. Ahí está todo. Pero ¿qué debe hacer el hombre? En Hechos capítulo 16, un hombre a punto de morir dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque el hombre busca hacer las cosas. Quiere hacer. Si le mandan a hacer una procesión, el hombre va
y va gustoso, y si le mandan a pegarse látigos en su espalda para agradar a Dios, el hombre lo hace pero gustoso, porque quiere hacer algo para agradar a Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta de Pablo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le dijeron Pablo y Silas, cree, cree, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque es Dios el que ha preparado esta salvación. Es Dios el que ha enviado a su Hijo a este mundo para salvar a los pecadores. Es Dios el que le resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. Pero el hombre debe creer. El hombre contrito y humillado, dándose cuenta de su condición de pecador, debe creer en todo lo que Dios ha hecho, en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, que su muerte en la cruz nos da vida a nosotros, que su sangre derramada limpia nuestros pecados, que su resurrección nos ha justificado delante del Padre. Creer, creer, es un asunto de fe, de fe. Pero no es una fe a ciegas, porque sabemos quién está hablando estas palabras, sabemos quién nos está diciendo que Jehová está en medio de ti, poderoso, y Jehová es poderoso para salvarnos de la condenación eterna. Jehová es poderoso para guardar nuestro depósito, Jehová es poderoso para librarnos de la ira venidera. Jehová es poderoso, Él lo hace todo. Pero las personas que no creen, las personas que rechazan el mensaje de salvación, las personas que desobedecen la palabra del Evangelio, porque también Pablo habla de obedecer al Evangelio. Hay un evangelio extraño que se predica, que poco menos que Dios no podría vivir si tú no vas a Él. Aquí hemos leído, Dios se alegra, se regocija, se goza en alegría, se regocija con cánticos. Está bien, cuando un creyente pasa de muerte a vida, todo eso pasa. Pero Él manda. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Y no todos obedecen al Evangelio. Hay algunos que rechazan el Evangelio abiertamente. Hay unos que se oponen al Evangelio. Hay unos que tergiversan el Evangelio. Hay unos que predican otro Evangelio enfocado en otras cosas. Otro que he escuchado también dice, bueno, tú tienes dinero, tienes trabajo, tienes una condición de vida buena, lo único que te falta es Jesús. Terrible esa forma de predicar. Es como que fuera una añadidura a todo lo que tú tienes, pero no. Si tú no tienes al Señor, no tienes absolutamente nada, nada. Si una persona no tiene al Señor Jesucristo como su Salvador, no tiene absolutamente nada. No es que sea, como algunos lo dicen, una añadidura a tu vida. Es todo en tu vida. Puedes tener dinero, sabiduría, una condición de vida excelente, pero si no tienes al Señor, no tienes nada. A un hombre rico que tenía muchas posesiones se le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Todo lo que tú estás trabajando, en lo que estás invirtiendo tus energías, tus propósitos, y si Dios dice, hasta hoy día nomás te doy, hasta hoy día, esta noche vengo a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Hay muchos jóvenes que no piensan en la muerte, pero la muerte llega a los jóvenes también. Confía en esta palabra. Dios está en medio de ti, cerca de ti. Es poderoso y Él salvará. Él quiere salvar. Él quiere salvar. Pero el hombre tiene que creer.
Y si no cree, está rechazando. Y si rechaza, sabemos por la Escritura lo que le espera, una eternidad en condenación. ¿Quiere el Señor la muerte del impío? Claro que no. ¿Quiere que el impío se vuelva de su mal camino y conozca al Señor, conozca a Dios, como Él quiere que le conozcan? Y obviamente, si crees en el Señor Jesucristo, habrá todo lo que dice aquí. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, porque una persona pasada de muerte a vida trae alegría, gozo delante de los ángeles de Dios ahí en el cielo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.